Imaginemos por un segundo a una mamá reciente que llega a la sala de urgencias. O sea, está exhausta, súper adolorida por una infección fuerte o tal vez esté atravesando una crisis de migraña de esas que te paralizan. Sí, una situación súper vulnerable, claro. Totalmente. Y entonces el médico de turno la mira y le da un ultimátum que, honestamente, cae como una sentencia. Le dice algo como, mira, para tomar este medicamento tienes que suspender la lactancia, por si acaso. Uf, el famoso por si acaso. Es algo que hemos escuchado toda la vida, ¿verdad? Exacto. Y durante décadas esa ha sido como la norma estándar. O sea, la medicina empujaba a las mujeres a este dilema imposible donde tenían que priorizar, digamos, su propia curación o mantener la nutrición de su bebé. Y es súper frustrante, porque, a ver, es una de las fallas sistemáticas más grandes en la atención materno-perinatal de hoy en día. Sí, estoy segura de que muchas de las personas que nos escuchan se sienten identificadas. Pero la ciencia farmacológica moderna nos demuestra hoy que ese infame por si acaso no solo es innecesario en la inmensa mayoría de los casos, sino que es una práctica clínicamente obsoleta. Ok, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto, porque históricamente, claro, ante la falta de estudios clínicos específicos en mujeres lactantes, pues la comunidad médica adoptó esta postura de hipervigilancia defensiva. Era mucho más fácil prohibir que investigar. Tal cual. Era como, ante la duda, mejor no te tomes nada o deja de darle pecho al bebé. Exacto. Pero el detalle es que hoy en día contamos con herramientas de farmacocinética súper precisas. O sea, sabemos medir con exactitud meridiana cómo se comporta una molécula en el plasma sanguíneo, cómo cruza las membranas celulares y, pues, qué porcentaje real llega al tracto digestivo del bebé. Ya no operamos bajo suposiciones o miedos infundados, que es lo más importante de este análisis profundo de hoy. Nos estamos apoyando en un documento exhaustivo llamado Medicamentos y lactancia materna, riesgos. Y este texto abarca desde los mecanismos celulares hasta el marco normativo específico en Colombia. Sí, es un texto fundamental. Y creo que para empezar, a nivel biológico tenemos que establecer algo súper clave. La leche materna no es un fluido estático que, digamos, está esperando en un contenedor. Claro, no es una botella de fórmula que siempre es igual, es un tejido vivo, literalmente. O sea, la glándula mamaria funciona casi como un algoritmo de retroalimentación. Me parece increíble cómo la saliva del bebé transfiere información sobre virus y bacterias al tejido de la madre. Es fascinante. Y en cuestión de horas, esos lactocitos sintetizan anticuerpos específicos contra ese virus exacto. Y esta capacidad de adaptación dinámica es, digamos, el núcleo evolutivo de la lactancia. Y es como un smartwatch, ¿no? O sea, como un reloj inteligente que todos los días actualiza su software inmunológico y nutricional según lo que el usuario necesita ese día. Me encanta esa analogía. Es exactamente así. Y la velocidad a la que cambia su composición dicta directamente las reglas de la farmacocinética. Porque este proceso, la lactogénesis, no empieza cuando nace el bebé. Inicia alrededor de la semana 16 de gestación. ¡Wow! Desde súper temprano en el embarazo. Sí, claro. Y cuando el bebé nace, lo primero que recibe es el calostro. Durante esos primeros 5 días más o menos, hablamos de un fluido sumamente denso. Tiene bajo volumen, pero una concentración exorbitante de inmunoglobulinas y lactoferrina. O sea, es, en términos clínicos, como la primera inmunización activa del bebé. Su primera vacuna, digamos. Tal cual. Y tiene que ser de bajo volumen, porque el estómago de un recién nacido es literal del tamaño de una cereza. Pero luego entre los días 6 y 15 ocurre una transición brutal. El volumen se dispara. Sí, llega a veces hasta los 700 mililitros diarios, que es un montón. Y la composición química muta para incrementar la lactosa y los lípidos. Pero incluso cuando llegamos a la etapa de la leche madura, pensar que es estable es una ilusión. Una sola toma es un viaje químico. Al inicio es súper acuosa, rica en lactosa para calmarle la sed al bebé. Ajá, como cuando uno toma agua antes de comer. Exacto, pero hacia el final de esa misma toma, la glándula exprime las células mioepiteliales y libera una leche espesa supercargada de lípidos. Está diseñada para darle una saciedad calórica profunda al bebé. Y es precisamente por esta insustituible complejidad bioquímica que las estructuras gubernamentales han tenido que intervenir, porque ninguna fórmula artificial estática puede replicar esto.
Y el documento subraya cómo, en Colombia, por ejemplo, la defensa de la lactancia ya no es una simple sugerencia del pediatra. Está, blindada por la Resolución 3280 de 2018. Que es un gran avance. Esta normativa exige una ruta de atención integral que protege biológicamente a la mamá y al bebé de prácticas médicas que están desactualizadas. Ahí es donde entra la estrategia IAMI, las instituciones amigas de la mujer y la infancia integradas. O sea, no es un simple celo de calidad para que el hospital lo cuelgue en la pared, ¿sabes? Es un marco operativo obligatorio. Así es, con 10 pasos fundamentales. Exige protocolos inflexibles como el contacto piel a piel inmediato y el alojamiento conjunto ininterrumpido. Básicamente, el sistema legal en Colombia tuvo que crear esta barrera burocrática para proteger la lactancia de la propia ignorancia del sistema de salud tradicional. Y además, se alinea con la sostenibilidad. Claro, el tema del medio ambiente. Sí, el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025 enfoca este tejido humano como un recurso natural renovable, de cero emisiones, sin plásticos y sin huella de carbono. Todo esto nos plantea una pregunta clave respecto a la interacción química. Si establecemos que este tejido vivo está en constante metamorfosis, pasando de calostro denso a leche madura que cambia en minutos, la arquitectura de la barrera mamaria también tiene que cambiar. Y ahí te lanzo la gran pregunta. Si la arquitectura celular cambia todos los días, eso significa que el mismo medicamento podría afectar al bebé de forma distinta o cruzar diferente dependiendo de si es el día 2 del posparto o el mes 4. Pues la respuesta corta es que sí, totalmente. La permeabilidad de la glándula a sustancias externas es completamente distinta en esas etapas. O sea que el lunes un analgésico pasa directo y el viernes rebota contra la célula. Hablemos de cómo entran estos medicamentos. El texto detalla los mecanismos de transporte y la vía paracelular me parece crucial aquí. Es que es muy importante. Durante los primeros días de calostro, el documento menciona que las uniones entre los lactocitos, o sea, las células que producen la leche, están abiertas de par en par. ¿Y por qué están abiertas? Biológicamente, es necesario para permitir el paso de grandes complejos inmunológicos maternos, linfocitos, proteínas enteras que van directo al recién nacido para protegerlo. Claro, el pase libre para las defensas. Pero supongo que el efecto secundario es que cualquier fármaco en la sangre de la mamá también tiene vía libre en esos primeros días, ¿no? Exactamente. Se cuelan por esos espacios. Pero a los pocos días, cuando los niveles de progesterona caen en picada y la prolactina toma el control total para producir la leche madura, esas uniones se cierran de forma hermética. Como si cerraran las puertas del estadio. Tal cual. A partir de ese momento, los fármacos ya no pueden pasar entre las células. Tienen que atravesar directamente las gruesas membranas celulares que están hechas de lípidos. O sea, tienen que enfrentarse a los verdaderos filtros de seguridad, a los cadeneros moleculares de la discoteca. Y la farmacocinética nos dice que hay propiedades físicas que deciden quién entra y quién se queda en la sangre. El primer filtro es el peso molecular, que entiendo se mide en daltons. Así es pura física elemental. A ver, si la molécula es demasiado grande, simplemente no cabe por la puerta. Tiene sentido. Un peso molecular menor a 200 daltons es el pase VIP más fácil. Moléculas minúsculas como el etanol, que está en el alcohol, o la nicotina cruzan esa membrana a una velocidad alarmante. Sí, se difunden casi en tiempo real con los niveles de la sangre materna. Pero en el extremo opuesto tenemos a los gigantes moleculares, los que pesan más de 1000 daltons. ¿Cómo cuáles? La insulina, por ejemplo, o las heparinas de alto peso molecular, incluso los anticuerpos monoclonales modernos. Son físicamente incapaces de atravesar ese endotelio capilar. Se quedan en la sangre de la madre por pura imposibilidad espacial. ¡Wow! Y el segundo filtro me resulta aún más elegante, desde el punto de vista del diseño del cuerpo, la unión a proteínas. Porque muchos fármacos no andan nadando libres por la sangre, sino que viajan en transporte público, acoplados a proteínas gigantes como la albúmina. Exacto, viajan amarrados. Y el documento utiliza el ibuprofeno como el ejemplo clásico de esto. Tiene una tasa de unión a proteínas del 99%. O sea, casi todo. Lo cual implica que ese 99% de la dosis de ibuprofeno que toma la madre circula anclado magnéticamente a moléculas de albúmina tan masivas que jamás podrían abandonar los vasos sanguíneos para entrar a la leche. Solo queda un 1% circulando libre.
que es una fracción minúscula. Entonces el ibuprofeno detectado en la leche es irrisorio y por eso es de primerísima línea para madres en el posparto. Totalmente seguro por eso mismo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El tercer filtro es la lipofilia, o sea, la afinidad química que tiene un fármaco por disolverse en grasas en lugar de agua. Acabamos de decir que la leche madura está llena de glóbulos de grasa al final de la toma. Sí, para dar saciedad, como decíamos. Entonces, si los medicamentos psiquiátricos, como los antidepresivos, están diseñados para ser altamente lipofílicos, porque tienen que atravesar la grasa del cerebro de la madre, ¿no estamos creando una trampa biológica? ¿El psicofármaco va a buscar esa grasa de la leche y se va a concentrar ahí? Es una preocupación muy legítima, la verdad, y explica por qué la psiquiatría perinatal requiere tanta pericia de los médicos. Por su estructura, los psicofármacos cruzan con suma facilidad hacia la leche. No rebotan como la insulina. ¿Pero envenenan al bebé? Ahí está el error. Afirmar eso es un error de cuantificación. Sí, se sienten atraídos por la leche, pero debemos considerar el volumen total. La cantidad absoluta de grasa en la leche diaria sigue siendo finita. Claro, no es tanta grasa comparada con el resto del cuerpo de la mamá, no. Exacto. Representa un volumen pequeño comparado con los tejidos maternos, donde la droga se distribuye principalmente. Pero igual exige elegir moléculas muy específicas, como la sertralina, cuyos niveles residuales son extremadamente bajos. Ya veo. Y además de la lipofilia, ¿hay otro fenómeno químico que obliga a los fármacos a quedarse atrapados en la leche? El texto lo describe como una de las trampas celulares más sorprendentes del cuerpo. Lo que es fascinante aquí es el mecanismo de atrapamiento iónico. A ver, explícanos eso de atrapar iones. Para entenderlo, hay que visualizar que el plasma sanguíneo de la madre y su leche materna tienen diferentes niveles de acidez. La sangre es ligeramente alcalina, con un pH estrictamente regulado de 7.4. Ajá, ¿y la leche? Ácida, fluctuando entre 7.0 y 7.2. Entonces, cuando ciertos medicamentos como bases débiles tipo la codeína cruzan hacia la leche, se encuentran con ese entorno más ácido. Inmediatamente, la molécula absorbe un protón y cambia su estado químico. Adquiere una carga eléctrica positiva. O sea, queda magnetizada. Y sabemos que las membranas de las células repelen cualquier cosa que tenga una carga eléctrica fuerte. Exactamente. Al ionizarse, el medicamento ya no es capaz de disolverse nuevamente en la membrana para regresar a la sangre materna. La molécula literal queda secuestrada dentro del conducto de la leche. ¡Wow! ¡Qué locura! Y la sangre sigue empujando más medicamento hacia la leche, donde se sigue atrapando, creando niveles superiores a los de la propia sangre. Sabiendo todo esto, lo de la grasa, la trampa iónica y las puertas abiertas del calostro, inevitablemente confirmamos que una porción del medicamento llega al bebé. Siempre llega algo, es inevitable. Entonces la pregunta deja de ser si pasa a la leche y se convierte en, bueno, ¿cuánto es demasiado? Para no depender del pánico, el documento resalta el estándar de oro de la farmacología pediátrica, la dosis relativa del lactante, o RID. El RID es la matemática que le pone freno a la histeria clínica. Es un cálculo que estima el peso real de la exposición. Básicamente, toma la dosis diaria que recibe el lactante a través de un litro de leche y la divide entre la dosis de la mamá, ajustada a su peso. Todo se multiplica por 100. Para darnos un porcentaje súper claro. La regla clínica casi universal es que cualquier medicamento con un RID inferior al 10% se considera seguro. Y el texto demuestra que la inmensa mayoría de los medicamentos recetados comúnmente tienen un RID que ni siquiera llega al 1 o 2%. O sea, si el bebé absorbe menos de la 10ª parte de la dosis proporcional a su tamaño, su sistema puede manejarlo sin problema. Pero supongo que ese 10% no significa lo mismo para un prematuro que para un bebé grande de 10 meses que ya gatea. Claro que no. El riesgo es completamente asimétrico dependiendo de la edad. El documento señala que más del 90% de las reacciones adversas documentadas suceden en lactantes menores de 6 meses. ¿Y eso por qué es? Se reduce exclusivamente al metabolismo del hígado y los riñones. El hígado del bebé tiene que procesar cualquier fármaco usando unas enzimas llamadas citocromo P450. En un recién nacido, esta maquinaria está subdesarrollada. No pueden limpiar las toxinas al ritmo necesario.
O sea que si la mamá toma medicación cada 8 horas, el bebé podría estar acumulando niveles tóxicos simplemente porque no alcanza a excretar la dosis anterior rápido. Exactamente. Se va acumulando porque su cuerpo es más lento para limpiar. Pero la evolución no deja al bebé completamente desprotegido. Porque aun si el fármaco cruzó todas las barreras y el hígado es inmaduro, existe un último escudo brutal que me encanta: la biodisponibilidad oral. Ese es un gran concepto. A ver cómo lo explicas. Me parece asombroso. Es como que un medicamento puede estar nadando en la leche, el bebé se la traga, pero jamás llega una sola molécula a su sangre. Es literal como un mensaje secreto que se autodestruye al contacto. Es un mecanismo de defensa puramente químico. La biodisponibilidad oral determina qué porcentaje del fármaco sobrevive al trayecto desde la boca hasta la sangre del bebé. Por ejemplo, con la insulina o el omeprazol, ¿qué pasa ahí? Bueno, si hipotéticamente lograran cruzar a la leche y el bebé se los toma, se van a topar de frente con el ácido del estómago del bebé. Las moléculas se rompen, se desnaturalizan en péptidos inofensivos y se digieren como cualquier otra comida. Su capacidad como fármaco se pulveriza antes de que los intestinos puedan absorberla. Es increíble. Y si se logra identificar un riesgo residual, el documento dice que la mitigación es casi una cuestión de reloj. Sí, pura sincronización. Se sincroniza la toma de la pastilla para justo después de que el bebé termine de mamar o antes de su periodo de sueño más largo. Así cuando despierte, el hígado de la madre ya procesó el pico fuerte del medicamento. Y también se priorizan fármacos tópicos, como cremas o inhaladores, porque si casi no entra a la sangre de la madre, es matemáticamente imposible que llegue a la leche. Pero, a ver, no podemos pedirle a un médico de urgencias que haga una tesis de farmacocinética en 10 minutos. Obvio no, están súper ocupados. Necesitan pragmatismo puro. Y ahí es donde entra el sistema estructurado por el Dr. Thomas Hale. Cambia por completo la toma de decisiones. Las famosas categorías de riesgo de Hale, que van del L1 al L5. El L1 es, digamos, la cima de la seguridad. Moléculas súper estudiadas. Ahí reinan el paracetamol, el ibuprofeno. Luego el L2. Seguro, como la sertralina o el fluconazol. Que pasan en dosis mínimas y no muestran alteraciones. Pero al llegar al nivel L3, moderadamente seguro, la cosa tiene matices. Sino destruir la propia lactancia, ¿verdad? Tal cual. La pseudoefedrina es un vasoconstrictor. Reduce la inflamación de los vasos en la nariz, pero hace lo mismo en la glándula mamaria. Contrae la vascularización y tumba la secreción de prolactina. 1 o 2 dosis pueden precipitar una caída libre en la producción de leche. Un daño colateral catastrófico para la lactancia. Ya en las categorías L4, posiblemente peligroso, y L5, contraindicado, la evidencia de daño es directa. La amiodarona puede inducir hipotiroidismo y el cloranfenicol puede suprimir la médula ósea. Esos sí son de uso restrictivo absoluto. E incluso hay un capítulo para la medicina nuclear. Los radiofármacos exigen protocolos súper estrictos. Con el yodo 131 hay que suspender la lactancia para siempre por el riesgo a la tiroides del bebé. Pero para otros como el tecnesio 99, basta con extraer y desechar la leche unas 12 a 24 horas hasta que la radiactividad baje y listo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos la evidencia del tamaño molecular, conocemos el RID, la biodisponibilidad oral, y hay herramientas gratis como el lactancia.org, donde el médico solo pone el nombre y le sale un semáforo de colores. Súper sencillo de usar. Pero el texto dice que los prospectos legales en las cajas siguen diciendo no usar en lactancia, para evitar demandas. Viendo esta divergencia, yo te pregunto, ¿esa prescripción del por si acaso es negligencia médica en este punto? Si conectamos esto con el panorama general de la salud pública, la respuesta es contundente. El desconocimiento dejó de ser una excusa válida. La negativa a recetar alternativas seguras choca de frente con directrices como la estrategia IAMI en Colombia, que protege la lactancia como un derecho. Privar al bebé de este tejido inmunológico tan potente por no dedicar 2 minutos a revisar el lactancia raya en la mala praxis. Totalmente. Siempre hay un plan B farmacológico compatible. Bueno, hemos desglosado a fondo esta evidencia. Analizamos la metamorfosis de la leche, las trampas iónicas, el estómago del bebé incinerando fármacos y las categorías de Hale. El consenso es inequívoco. Forzar a una mujer a elegir entre curarse o amamantar es un falso dilema del siglo pasado. Una práctica que ya no tiene cabida en la medicina moderna.
Exacto. Pero antes de irnos, quiero dejar un concepto sobre la mesa. Ya que entendemos qué impide el paso de una molécula, estamos a las puertas de un futuro donde la bioingeniería desarrolle medicamentos intencionalmente a prueba de lactancia. O sea, alterar un antibiótico para que sea tan pesado en Daltons o se una tanto a las proteínas que sea biológicamente imposible que cruce al bebé. ¡Wow! Ese nivel de ingeniería es definitivamente el próximo horizonte clínico. Me deja pensando muchísimo. A mí también. Es un mundo fascinante. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta sesión. Sigan exigiendo decisiones fundamentadas en la ciencia de hoy y nos escuchamos en la próxima charla.